Bien, entonces comenzamos a pasar la lista para la tercera clase que es de retroalimentación de matemáticas, para primero medio B. Martín Acevedo, no está el Martín, por favor, en que me ayude a revisar los que están. Parece que no. Ya. Matías Alarcón, ya. Maximiliano Aravena, Benjamín Arias, parece que el Benja no se ha conectado. ¿Alguien ha podido hablar con él o sabe de él? Victoria Arias, Sergio Barraza, no está el Sergio. Maximiliano Bernal, Presente. Nicolás Bernal, Catalina Campos, parece que la vi o no. Sí, sí la vi. Nicolás Cortés, Nico no está. Mariana, me pareció haberla visto. Ahí está la Mariana. Elizabeth, Presente. me salté a la Patricia. Presente. Lea González no es de acá, ¿cierto? No, parece que no es de acá. Ya. Pero puede ser el Vicente que recién dijo que se estaba metiendo a lo mejor ahí. Ya. Anaí Guzmán está. ¿Y no es? Anaí Guzmán. No, parece que no. Carolina Herrera, Presente. Catalina Jara, Paracata, Amaro Jaramillo, Profe, el Amaro dijo que tenía problemas con el internet, pero que se iba a meter apenas pudiera. ya, gracias. Tomás Jerez, me pareció haberlo visto. Maximiliano Lobos, Carolina, Carolina Presente. Marchán, ya. Aquí. La Ruth, ¿alguien ha salido de la Ruth? Tiene problemas con el internet, parece, profe. Fabián Mundaca, Presente. Benjamín Moreno, Presente. y Mori, Presente. Daniela Órdenes. A Dani me pareció haberlo visto conectada. Ahí está la Dani. A Rocío Oros, Rafael Ortega, Rafa no está. Antonia Paredes, está. Me parece que tampoco está. El Martín está. Fernanda Pizarro, me pareció haberla visto a la Fernanda. Presente. La Filme también la vi.
La Antonia Roldán, no la vi. La Pascal, ahí está. El Loy también. Sofía Torres, también está. Presente. Javiera Torres. Ya. Y Sofía Veas, no la vi. Bien, entonces. Vamos a guardar esto. Bien, chicos. ¿Cuáles fueron los ejercicios que más les costó dentro de todo? Me dijeron que era el ítem 3, ¿cierto? Dentro de este ítem, eran como dos los ejercicios que más problemas les presentaron, ¿ya? Vamos a ver esos dos problemas, y lo otro que vamos a revisar también va a ser la prueba, ¿ya? La prueba que ustedes hicieron, vamos a ver que los ejercicios que más les costó, donde más problemas hubieron, ¿ya? Así que vamos a comenzar compartiendo entonces. Voy a compartir la pantalla completa. Ya. Se ve el PowerPoint, ¿cierto? Sí. Vamos viendo entonces, teníamos el ítem 3, que era la reducción de expresiones algebraicas. ¿Ya? Cualquier duda que quede luego de revisar el PowerPoint, me avisan si hay algún ejercicio que no hayamos visto, que alguien tenga dudas. Entonces, el primer ejercicio que teníamos acá era el ejercicio J, donde varios me mandaron sus dudas. El ejercicio J, lo primero que nosotros debemos hacer es dejar todo de la misma manera, o trabajar con fracción o trabajar con números decimales, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con fracción, por lo tanto vamos a escribir el 0,5 como fracción y vamos a escribir el 0,07 como fracción. Martín, ¿cómo puedo escribir como fracción el 0,07? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál Martín Martín, Pérez. profe? El único que está presente, Martín Pérez. Ah, ya, ya. Habría que poner el 7 partido en 10, ¿no? No, sí en 10. ¿En cuánto? ¿Seguro? Veamos. 7 partidos. ¿O no? No, pues. 7 partidos en 100. En 100, ¿cierto? Sí, perdón que estaba. Me había quitado un Todos, 0. todos pueden ver la pizarra, ¿cierto? Sí. Sí. Están viendo la pizarra en este momento, no están viendo el PPT. Entonces, recordemos que para poder escribir un número decimal finito, porque este es finito, tenemos que escribir el número, en este caso que es el 7, como si no tuviese ninguna coma, absolutamente nada, consideramos solamente el número, y lo vamos a dividir por un 1, este 1 siempre va a estar, y tantos ceros como cifras decimales tenga. En este caso teníamos dos cifras decimales, por lo tanto, es 7 partido en 100, ¿ya? Y eso no lo puedo simplificar, por lo tanto, queda solamente como 7 partido en 100. ¿Cuál es el otro decimal que teníamos? El otro decimal era 0,5, ¿cierto? 0,5, escribimos el número como si no tuviese coma, vale decir, vamos a escribir el 5, colocamos un 1 y tantos ceros como cifras decimales hay. ¿Cuáles son las cifras decimales? Los números que están detrás de la coma. En este caso solamente tengo una cifra decimal, por lo tanto va a ser solamente 1. Pero, como ustedes ya saben, tienen que simplificar siempre al máximo. Ambos son de la tabla del 5. De arriba queda 5 por 1 y el de abajo es 5 por 2. Por lo tanto, elimino los 5 y me queda un medio. Por lo tanto, 0,5 es lo mismo que escribir un medio. Y 0,07 es lo mismo que escribir 7 partido en 100. ¿Dudas con lo que acabo de hacer? ¿No? Ya.
Así entonces, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Tenemos un medio y tenemos el 7 partido por 100 que yo ya les había mencionado. ¿Dudas hasta el momento? Lo único que hice fue escribir este decimal y este otro decimal como una fracción. Una vez que tengo todo esto, hago el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo entre 10, 100 y 2. ¿Cuál va a ser este mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo va a ser 100. Alguien que aún no sepa cómo hacer o cómo calcular el mínimo común múltiplo, por favor que me lo diga ahora. Lo vemos de manera rápida. Yo no me acuerdo mucho, profe, eso. Ya. Tenemos 2, 10 y 100. Tenemos entonces el 2, el 10 y el 100. ¿Ya? Existen más de un método para poder nosotros sacar el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Uno que ustedes recuerdan que se hizo con el profesor Peña, el profesor Iván trabaja con el otro método para poder calcular el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Ambos son igualmente válidos, ambos lo pueden ocupar de la misma manera. Entonces, vamos a ocupar uno que a lo mejor más de alguno conoce, ¿ya? Que no es la forma que utilizaba el profesor Peña. Si nos damos cuenta, todos son divisibles por 2. Por lo tanto, comenzamos dividiendo todo por 2. ¿Cuánto es 100 dividido en 2? 50, Cuenta bien. 10 dividido en 2, 5, 5. Y 2 dividido en 2, 1. 1. Y ese 1 se acaba ahí. Se acaba cuando logramos que estos números lleguen a 1. ¿Puedo seguir con 50? ¿Tengo algún número que siga siendo par? ¿De 5? Pero en este caso, si se fijan, ya tenemos el 50. Y el 50 también es un número par. Por lo tanto, mientras tengamos números pares, tenemos que seguir con 2 hasta que no tengamos más números pares. ¿Cuánto es la mitad o 50 dividido en 2? 25. 25. ¿El 5 lo puedo dividir en 2 y que me dé exacto? No, así que simplemente lo bajo. Y este ya se acabó. Entonces quedan estos dos nomás en carrera. Ahora sí, ¿por cuánto tengo que dividir estos dos? 5. Ambos son de la Cinco. tabla del 5. Por lo tanto, sigo con el 5. Me pregunto, antes de pasar a 5, si alguno es divisible por 3. Porque recuerden que vamos con los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Los que simplemente se dividen por 1 y por sí mismos. ¿Ya? Tenemos que ir siempre recordando eso. Como ninguno de los dos era divisible por 3, pasé directamente al 5. 25 dividido en 5 me da 5. 5. Y 5 dividido en 5 me da 1. Y se acabó ese. Tengo que seguir por 5, una vez más, para que se termine este de acá, y me queda en 1. ¿Duda hasta ahí? ¿No? Ya, el mínimo común múltiplo va a ser multiplicar todos estos factores entre sí. 2 por 2 me va a dar 4. 4, que tengo hasta acá, por 5, me va a dar 20. Y 20 por 5 me da 100. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 100. ¿Dudas? ¿Quedó No. claro? Ya. Por lo tanto, ahora sabemos que el mínimo común múltiplo es 100. Ahora que sabemos que el mínimo común múltiplo es 100, tenemos que hacer que el denominador llegue a 100. Porque tienen que recordar que cuando hacemos suma y resta de fracciones, lo que nosotros estamos haciendo es igualar los denominadores, ¿vale? Es decir, estamos igualando la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder después simplemente sumar hacia el lado. Entonces tenemos el 2. ¿2 por cuánto me da 100? ¿2 por cuánto puedo llegar a 100? 2 por 50.
Pero como voy a multiplicar la parte de abajo por 50, la parte de arriba también la multiplico por 50, para mantener la igualdad de la fracción, ¿ya? Porque si se dan cuenta, 50 dividido en 50, eso es 1. Entonces, básicamente estamos multiplicando por 1. Pero queremos que el denominador sea 100 para poder sumar hacia el lado. Veo el siguiente. Acá tengo el 10 en el denominador. 10 por ¿cuánto me da 100? Por 10. Por lo tanto, voy a multiplicar arriba y abajo por 10. El siguiente, 100. 100 por ¿cuánto me da 100? Por 1, porque ya es 100. Por lo tanto, multiplico arriba y abajo por 1. Y finalmente me pregunto, 10 por ¿cuánto me da 100? Por 10. Por lo tanto, multiplico por 10 numerador y denominador. Y debo mantener los signos que tengo acá arriba. Si se dan cuenta, los signos se van manteniendo. ¿Dudas hasta acá? Oh, no puedo ver la duda. Ahí sí. ¿Dónde se perdió Lloyd? Espere, Lloyd, profe, ahí sí. ¿dónde Me se perdí perdió? al principio, o sea, cuando sacó el mínimo común múltiplo, ahí no me había perdido. Pero cuando empezó a sacar las multiplicaciones, ahí me perdí. Ya, la idea es que nosotros tenemos que llegar a 100 en los denominadores. ¿Ya? Ya, 2 por ¿cuánto me da 100? por 50. Por lo tanto, multiplico por 50 arriba y abajo. El 1/2. ¿Ya? Sí, 10 por ¿cuánto me da 100? por 10. Por 10. Por lo tanto, multiplico por 10 arriba y abajo. La fracción completa. ¿Sí? Sí, 100 por ¿cuánto me da 100? Por 1, porque ya por es 1. 100, ¿cierto? Por lo Sí, tanto, multiplico 1 arriba y abajo. Y finalmente, 10 por ¿cuánto me da 100? Por 10. Por lo 10. tanto, multiplico por 10 arriba y abajo. ¿Duda hasta ahí? No, ¿Ahora ahí sí? entendí. Sí, ahora sí, ahora Ya. entendí. Ahora realizamos la multiplicación. 1 por 50 me da 50. Y 2 por 50, lógicamente, me da 100, porque es lo que yo quería. ¿Sí? Sí. Eh, 4 por 10 me da 40. Y 10 por 10 me da 100. 7 por 1, 7. Y 100 por 1, 100. 3 por 10 me da 30. Y 10 por 10 me da 100. Ahora sí, tenemos todos con el mismo denominador. Por lo tanto, coloco el mismo denominador abajo, porque todos tienen el mismo 100 acá abajo, y coloco todo lo que tengo aquí arriba. Menos 50, menos 40m, más 7n, menos 30. Ahora, ¿nosotros qué estamos haciendo? Reducción de términos semejantes. ¿Tengo alguna otra m? No tengo más m, por lo tanto no tengo que sumarlo o que restarlo. ¿Tengo otra n? No tengo ninguna otra n, por lo tanto no puedo ni sumarlo ni restarlo. Pero estos dos son números, números solitos, números que no tienen ninguna parte literal, por lo tanto esos sí los puedo operar. Y menos 50 menos 30 me da menos 80. Y eso era todo el ejercicio, chicos. Ustedes lo dejaban expresado así y se terminaba. Porque la m y la n no la puedo sumar con nada, ni entre ellos, ni nada, ¿ya? Recuerden que es como que si nosotros tuviéramos sacos de harina y sacos de arroz. Los sacos de harina van a un lado y los sacos de arroz van hacia el otro, ¿ya? No los puedo juntar los sacos de harina con los de arroz. Siempre los de harina con harina y los de arroz con arroz, ¿ya? Eso es lo mismo aquí con las letras. La m se suma con la m, la n con la n, los números con los números. ¿Dudas con respecto a esto? Veamos entonces el siguiente ejercicio. ¿Están copiándolo? De todas maneras, esto lo voy a mandar después, ¿ya? Con la nueva tarea se los voy a subir este PowerPoint, ¿ya? Veamos entonces el siguiente ejercicio que teníamos. Teníamos este ejercicio, el G. Ambos tienen X, por lo tanto yo puedo sumarlos. Carolina Herrera, ¿cómo puedo seguir este siguiente ejercicio?
Sacando el mínimo común múltiplo. Bien. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre 4 y 5? 20. 20, ¿cierto? Muy bien. Mínimo común múltiplo es 20. Por lo tanto, ¿por cuánto vamos a tener que multiplicar el 4 para que me dé 20? Por 5. Por 5. Por lo tanto, voy a multiplicar numerador y denominador por 5. ¿Y 5 por cuánto me da 20? Por 4. 5 por 4. Por lo tanto, voy a multiplicar numerador y denominador por 4. Se saca el mínimo común múltiplo y nos preguntamos por cuánto el denominador me da ese mínimo común múltiplo. Por lo tanto, multiplico numerador y denominador por ese valor. Lo mismo con el 5. 5 por cuánto me da 20, encuentro por cuánto me da 20 y multiplico numerador y denominador por ese número. Bien, Carolina, ¿qué sigo haciendo ahora? El siguiente paso sería multiplicar estos numeradores y estos denominadores, ¿cierto? 5 por 3, Carolina. 15. 15. Por lo tanto, me quedaría 15x dividido en 20, ¿cierto? Porque 5 por 4 me va a dar 20. ¿Y 2 por 4, Carolina? 8. Por lo tanto, me va a quedar 8x dividido en 20. Dígame, Martín. Profe, pero ¿por qué hay que empezar a multiplicar siendo que se puede restar directamente o no? ¿Por qué no se puede restar directamente si los dos son X? Porque no tengo el mismo denominador, Martín. Acuérdate que es una resta de fracciones y tengo que igualar los denominadores. Ah, ya, perdón. ¿Sí? La interrupción. No, no, está bien. Pero se entendió, ¿cierto? Que tengo que siempre igualar los denominadores cuando tenemos que hacer una suma o resta de fracciones. Por lo tanto, me queda 15x partido en 20 menos 8x partido en 20. Ahora sí tengo el mismo denominador. Por lo tanto, lo escribo en el mismo denominador, el 20, y puedo operar directamente el 15 y el 8. Pero aquí hay un pequeño error. ¿Cuánto es 15 menos 8, Carolina? 7. 7. Sería entonces 7x sería 7x entonces partido en 20. ¿Dudas con este ejercicio? Porque simplemente como teníamos el mismo denominador, hicimos la resta de 15 menos 8. ¿Y por qué pudimos hacer esta resta? Porque ambos números tienen la misma letra. ¿Sí? ¿Alguien que se me haya perdido en algún lado? ¿No? ¿Alguien que tenga dudas? Chicos, ¿ninguno? Ya. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Esto ya era propiamente tal de la prueba, ¿ya? Decía que teníamos que saber qué expresión era igual a esta suma de acá. Esta suma y multiplicación de acá. ¿Cómo podía hacer yo esto? Bueno, para poder hacerlo, yo me tenía que recordar la siguiente propiedad. La propiedad distributiva del producto. Que teníamos lo siguiente. Que A por B más C va a ser igual a A por B más A más C. O sea, que el primero, el A, va a multiplicar al B más el A que multiplica al C me va a dar AC. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros teníamos que dar valores al A, al B y al C. Vale decir que el A iba a ser igual al 2,3, que el B, que estaba acá adentro, iba a ser igual al 5,2, y que el C iba a ser igual al 3,6. Por lo tanto, ¿cómo debiese quedar esto? Si reemplazamos, me va a quedar
2 por 5,2, ¿cierto? Que el B es 5,2, más el C, que es 3,6. Y si yo multiplicara el primero por el primero, 2 por 3, me va a quedar 2,3 por 5,2 más 2 por 3 por 3,6, que es exactamente lo que tenemos acá. Por lo tanto, la alternativa correcta de esta pregunta era la alternativa B. ¿Quién tiene dudas con esta pregunta que tenía en prueba? ¿Quién no entendió cómo hacer esta pregunta? En el fondo ustedes no tenían que calcular, ustedes tenían que decirme qué expresión se iba a igualar a esto de acá arriba, ¿ya? En este caso, tenían que recordar que este tenía que multiplicar a ese más este por este. Y vamos a llegar exactamente a esto que tenemos aquí arriba, ¿ya? ¿Dudas con este ejercicio? ¿Alguien que tenga dudas? Ya veamos el siguiente. El siguiente decía, si x, y, z son tres números racionales negativos, tales que x es menor que y. Tenías que recordar que esto significaba menor. Tales que x es menor que y es mayor que z y que x es mayor que z. Ordene de menor a mayor. Tomás, ¿cómo lo harías tú? Ordenándolo de menor a mayor, dice que x es menor que y ya colocaría la z primero, ¿Ya? después la x, porque dice que es menor que y al final la y. Ya, entonces, harías más o menos este siguiente método. Que x es más pequeño que y, ¿cierto? Sí, El x más pequeño que el y, eso es lo que me dice la primera. Utilizando el mismo x como referencia, nosotros sabemos que z es más pequeño que el x, ¿cierto? sí, Porque me lo dicen al final, que la z es más pequeña que la x, o que la x es más grande que la z. Entonces, podemos decir que como la z es más pequeña que la x, y que la x es más pequeña que la z es más pequeña que la y. Por lo tanto, si lo ordenamos, va a ser z, x, y, ¿cierto? Más o menos eso es como el argumento que podría utilizar. Hay un segundo método, que es darle valores a las variables, ¿ya? Los tres son números racionales, ¿cierto? Existe un problema que yo coloque ese valor. ¿cómo? Le estoy asignando valores, ¿ya? Estamos diciendo que la x es más pequeña que la y, ¿cierto? Pero me dicen que Sí. son tres números racionales negativos, ¿ya? Entonces tengo que verlo con los números negativos. Primero que todo, el 2 y el 1, ¿son números racionales? No, pues. No son números racionales. Racional era que se podían dividir, ¿o no? Uy, me perdí. Racionales son las fracciones, ¿cierto? Sí, El 2 y el 1, el menos 2 y el menos 1, ¿son fracciones? no porque están en negativo. No, pues, no hay que ver. No, me perdí. ¿Pueden ser fracciones o no? El 2 y el 1. Sí, Sí, pueden ser fracciones. Nicolás Bernal, sí. ¿qué dice usted? Nico. Ay, el menos 2 y el menos 1. ¿Sí? ¿Son fracciones o no son fracciones? No. ¿No?
Carolina Herrera, ¿qué dice usted? Menos de 1 son fracciones. Yo digo que sí. Martín Pérez, ¿el menos 2 y el menos 1 son fracciones? No, Como sabía que iba a tener este No. pequeño debate, quiero recordarles lo siguiente. Que una fracción, vale decir un número racional, es de la forma m partido por n, ¿cierto? Sabemos que una fracción o un número racional es igual a la forma de m partido por n o p partido por q, en donde m es un número entero, y el n también. Pero el n tiene que ser distinto de 0, ¿ya? Entonces las fracciones o los números racionales son de la forma m partido por n. Mi pregunta es, si el menos 2 es una fracción o no. Y la respuesta es que sí, porque el menos 2 yo lo puedo dividir por 1, va a seguir siendo 2, menos 2, y esto ya es de la forma de una fracción. Esto es una igualdad. Todo número entero, por ejemplo, el 3, si yo lo quiero escribir como fracción, lo voy a escribir como 3 partido por 1. Si yo tengo el 10 y lo quiero escribir como fracción, lo parto por 1. Si yo tengo el menos 200, lo quiero escribir como fracción, lo parto por 1. Y ahí ya está hecho y escrito como una fracción, como un número fraccionario. Dicho esto, el menos 2, el menos 1 y el menos 3 sí son fracciones, ¿ya? O sí los puedo considerar como una fracción si yo los dividiese, los pudiese dividir por 1, ¿ya? Por lo tanto, vamos a buscar números, por ejemplo, si a uno no se le ocurría seguir la lógica del método 1, vamos a elegir un número más pequeño y otro más grande. En este caso, el menos 2, recuerden que los números negativos es al revés el orden. Mientras más cerca del 0, más grande van a ser. Por lo tanto, el menos 1 es más grande que el menos 2. Por otro lado, nos decía que el x era más grande que el z. Por lo tanto, podía escribir que el menos 2 más grande que el menos 3. Finalmente, menos 1 es más chico, o sea, aquí lo escribí mal, porque el z era menos 3, perdón. Menos 3 es más chico que el menos 1, ¿ya? Por lo tanto, si lo ordenamos va a ser menos 3, menos 2, menos 1. Así entonces mantenemos el mismo orden de las x, y z. ¿Dudas con este ejercicio, chicos? ¿Podrían seguir la lógica o le podrían dar valores? Veamos el siguiente ejercicio. ¿Qué fracción corresponde a un número decimal finito? Para esto, chiquillos, tienen que recordar lo que acabamos de hacer. ¿Cómo transformamos nosotros un número decimal a un decimal finito, a una fracción? Martín, ¿cómo lo hicimos recién? Martín Pérez, ¿usted ¿Qué cómo cosa, lo verdad? hizo? ¿Cómo pasamos el número decimal a fracción? El decimal a fracción hay que poner el número y poner los ceros dependiendo de la cantidad de... Espere. Un número y una cantidad de ceros, ¿cierto? Pero si nos damos cuenta, Sí. si tiene un solo número decimal, ¿cuántos ceros vamos a colocar? 1, 1. Bien. Si tiene 2 ceros, 2, ya, perfecto. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, si tiene un solo número decimal, por ejemplo, el 0,3. Va a ser 3 partido por 10, 10. Bien. Si tengo 2,77,
¿Cuánto va a ser esto? 277 partido en 10, creo. ¿En 10? No, no, perdón, en 1000. No, sí, 1000. En 100, porque tengo Ay, dos sí. cifras decimales, ¿cierto? Y aquí tengo una. Entonces, por ejemplo, 3,715. ¿Cuánto quedaría? 3715 partido en 1000. Y así sucesivamente, ¿cierto? Si yo tuviera 4 cifras, vamos a poner una más. Tengo 4 cifras. Entonces va a ser 67.103 dividido por un 1 y 4 ceros, ¿cierto? Porque tengo 4 cifras. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, el 10 es 10 elevado a 1, o 10 por 1. El 100 es 10 por 10, o sea, 10 elevado a 2. El 1000 es 10 por 100, o sea, va a ser 10 elevado a 3. Y el 10.000 va a ser 10 elevado a 4. Si se dan cuenta, cada vez que nosotros pasamos un decimal finito a fracción, va a ser una potencia de 10. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo sé yo qué fracción de acá representa un decimal finito? Lo que tengo que fijarme yo es que en el numerador me dé alguna potencia de 10. En este caso, ¿cuál me da una potencia de 10? Martín. No sé, profe, no entendí. No sé, Ninguno tiene potencia de 10 acá abajo, ¿cierto? En el denominador. no, Ninguno. Pero ¿cuál o sea, podría llegar a ser una potencia de 10? Si la D. multiplico por un número. No, aquí. 27 Ah, por algo me da alguna potencia de 10. no, entonces tendría que ser el 15 o el 25. Alguno de estos dos, ¿cierto? Bien. 15 o 25. Pero el 25, ¿por cuánto me podría dar, por ejemplo, 100? Por 4. Por 4. Bien. Por lo tanto, buscamos uno por cual podamos amplificar y encontrar una potencia de 10. En este caso, es el 4 partido por 25, porque si el 25 lo multiplicamos por 4 nos da 100, y el 100 es una potencia de 10. Así ustedes podían encontrar cuál fracción era un decimal finito, sabiendo que en el denominador tengo que encontrar una potencia de 10. ¿Estaba muy complicado este ejercicio? Si nosotros sabíamos la lógica de esto, no era tan complicado. Patricia, dígame. ¿Pati? ¿Pati? ¿Alguna duda, Patricia? Bien, veamos el siguiente ejercicio. ¿A qué potencia equivale la siguiente expresión? Mariana. Ya, Mariana, hagamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Que no era tan complicado. Parece complicado, pero no es tanto. Para poder encontrar la expresión que equivale a esto, lo que yo debo hacer primero es resolver esta suma de potencia que tengo acá. ¿Ya? Como propiedad no existe ninguna propiedad que me ayude a hacer la suma. Por lo tanto, yo tengo que calcular la potencia de cada uno de los números y sumarlo. Simplemente hacer eso. ¿Ya? Empecemos entonces con el 2 elevado a 3. ¿Qué significa 2 elevado a 3, Mariana? Por 2 por 2. 2 por 2 por 2, muy bien. ¿Y cuánto me da eso? 8. 8. Bien. Veamos el siguiente, 5 elevado a 3. ¿Cuánto es 5 elevado a 3? 5 por 5 por 5. Y eso me da 5 por 5 25. y 25 por 5 me da 125. 125. 125. Bien. Finalmente, 6 elevado a 2, ¿cuánto es? 6 por 6, 12. 6 por 6 me da 12. 36.
36, bien. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo sumo. 8 más 125 más 36. Eso me da 169. Pero el 169 es... ¿Hay alguna multiplicación que me dé 169? El 13 por 13. 13. ¿Cómo puedo escribir el 13 por 13 como una potencia, Mariana? 13 elevado a 2. Exactamente. Por lo tanto, la alternativa era la A. No era tan complicado, ¿cierto? No era un ejercicio tan difícil. Por lo tanto, 13 elevado a 2 es lo mismo que la expresión que teníamos en un inicio. Gracias, Mariana. Carolina, Marchán, no se me responda. A usted le toca el siguiente. ¿Cómo representar el pasó? valor de la expresión escrita como una sola potencia? Te voy a ayudar, ¿ya? Tenemos que recordar la siguiente propiedad de potencia, que a elevado a n por a elevado a m es a elevado a n más m. ¿Te recuerda esa propiedad? Sí. Ya. Por lo tanto, estamos viendo, 0,5 es lo mismo que tener 0,5 elevado a 1. 0,25, ¿a qué será igual? 0,25 elevado a 1. Ya, pero ¿qué más? A 2, creo. 0,25 es lo mismo que tener 0,5 por 0,5. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a ser 0,5 elevado a 2. 2. Entonces estamos escribiendo todo como 0,5. Por lo tanto, intentemos escribir 0,625 también de esa manera. ¿Ya? Te voy a ayudar un poquito. 0,625 es lo mismo que 0,25 por 0,25. Por lo tanto, ¿cómo queda al final? En 0,5. Ya, O sea, 0,5 elevado a... 0,5 a 4. Exactamente, 0,5 elevado a 4. Bien. Por lo tanto, yo voy a tener la multiplicación de la siguiente manera. 0,5 por 0,2 por 0,4. ¿Cuánto me va a quedar esto? 0,5 elevado a 7. 0,5 elevado a 7. Efectivamente, y eso era la respuesta A. Aquí lo que teníamos que saber hacer era escribirlo como la potencia, como la propiedad que teníamos acá, que A elevado a n por A elevado a m es A elevado a la suma de sus potencias. En este ejercicio, chicos, veamos el siguiente. A ver, chicos, para el siguiente ejercicio, que ustedes tenían el cubo de hielo, teníamos que sacar en cada uno de los instantes, en cada uno de los minutos, el 90%, porque pierde el 10%. Vale decir, teníamos nuestra tablita. ¿Se recuerdan esta tablita para poder calcular el porcentaje, cierto? Porque si pierde el 10%, me va a quedar el 90%, ¿sí? 8 es el 100%, X voy a encontrar mi 90%. Recuerden que teníamos que multiplicar cruzado cuando teníamos nuestra tablita. Por lo tanto, nos iba a quedar 90 por 8 partido por 100. Los ceros yo los puedo simplificar. Por lo tanto, me va a quedar 9 por 8 partido por 10. Y esto es 72 dividido en 10. Y 72 dividido en 10 es 7,2. ¿Sí? Ahora íbamos a hacer exactamente lo mismo. Por lo tanto, iba a tener 7,2 al término del primer minuto. Veamos el segundo. Teníamos ahora que 7,2 es mi 100% nuevo. X, el 90. Nuevamente voy a multiplicar cruzado. Por lo tanto, me va a quedar 90 por 7,2 partido por 100. Se van los ceros y 9 por 7,2
partido por 10 me va a dar 64,8 partido por 10. Recuerden que una fracción es una división. ¿Qué es lo que va a hacer esta división? Me va a correr la coma simplemente. Por lo tanto me da 6,48. Pero, ¿qué es lo que he estado haciendo hasta ahora? Hasta el momento, si nos damos cuenta, estamos multiplicando el valor entero, o la cantidad, el 100%, la estamos multiplicando por 90 partido por 100. Y 90 partido por 100 es 0,9. Vale decir que estamos simplemente multiplicando estos números por 0,9. Recuerden que 0,9 es el 90%. ¿Se acuerdan de eso? Que 0,7 va a ser el 70%. 0,25 va a ser el 25%. 0,03 va a ser el 3%. Por lo tanto, multiplicar estos decimales por el valor entero, voy a obtener el número que yo quiero. Así que, si yo quiero obtener el 90% de algo, agarro el valor y lo multiplico por 0,9. Por lo tanto, para poder obtener el 90% de 6,48, voy a multiplicar 6,48 por 0,9. Y eso me da 5,832. Y eso va a ser al término de 3 minutos. Luego, mi 100% va a ser el 5,832. Y le voy a calcular el 90%. ¿Cómo lo hago? Multiplicando 5,832 por 0,9. Y eso me va a dar 5,2488 al término del minuto 4. Finalmente, multiplico este 5,832 que me dio como resultado, perdón, 5,2488 por 0,9 y me da 4,7. Por lo tanto, el resultado era 4,7. Aquí muchos, yo creo que al decir 5 minutos y por cada minuto pierdo 10, o sea, sí, pierdo 10%, muchos se vieron a lo mejor tentados en intentar sacar el 50% directamente de la cantidad que teníamos. Y ese era el error, porque teníamos que ir paulatinamente quitándole el 10%. Ya chicos, vamos a revisar por última vez la lista, porque tengo algunos que se quedaron afuera de la lista, que me pueden decir si están, por favor. Martín Acevedo está. Creo que lo vi conectarse, ¿cierto? Martín. Martín. ¿Se conectó el Acevedo? Yo no lo vi, o sea, no sé, voy a revisar el chat a ver si habló, porque estuvo en algún momento. El Amaro se conectó, ¿cierto? Sí, yo estoy acá. Ay, a ver qué puede. La Rafaela también se conectó. Y no estoy seguro si se conectó el Acevedo. Me pareció haberlo visto en algún momento. Sí, ahí está el Acevedo. Ya. Ya chicos, cuídense, que estén bien. Yo les voy a mandar este material. Ya, cualquier duda, me mandan un correo, chicos. Ya, nos estamos viendo la próxima semana. Ya. Cuídense, que estén bien. Chao, cuídense.